Los periodistas. El aplauso es la señal de todo. Doña Guadalupe Palomares, el doctor Víctor Gómez. Hola. El tema que me proponen hoy es verdaderamente muy difícil de tocar. La prudencia y el imprudente. Así más o menos. Más o menos. O sea, esto de la, perdón, pero me senté chueco. La prudencia, yo me acuerdo de Prudencia Grifel, ¿no? La Sí, claro. actriz esa que salía de abuelita y de todas estas cosas. Pero ser prudente es una virtud, es una cualidad, es un atributo. Es una virtud. Y Es es, una virtud. la virtud de conducirte hacia los demás de manera adecuada, con prudencia, de manera respetuosa, respetando los sentimientos, la vida y la libertad de los demás. ¿Hasta dónde? Hasta donde tú veas que no haces daño a terceros. ¿Y cómo te das cuenta que le haces daño a terceros? Pues entonces cuando con tus acciones ves el resultado de ellas, ¿no? Por ejemplo, O sea, un gobernante puede ser imprudente, claro, o es una condición sine qua non para ser político, el ser claro, imprudente. pareciera ser, ¿no? Y es así, de manera, si vamos actuando en la vida en que solo yo me importo, Sí, entonces vamos haciendo daño alrededor, ¿no? ya. ¿De qué manera podemos hacerlo? Como decían antiguamente, ¿no? Voy a tratar a los demás como me gustaría que me traten a mí. Esa era una frase, ¿verdad? Trátalo como te gustaría que te tratara. Claro. Háblale como te gustaría que te hablara. Y a todos nos gusta que nos Sedúcela hablen bien. como te gustaría que te sedujera, Claro. etcétera, ¿no? Entonces todos queremos ser tratados con respeto, con cariño y que nos den también libertad, pero sin ofender, Pero sin estás hablando atropellar. de una virtud que yo creo que ya está en extinción, o seguramente ya hasta la La descontinuaron. hemos deben olvidado, descontinuado por ya, porque supuesto. ¿quién es prudente hoy? Exactamente. Yo creo Así, que- imagínate de la gente que te rodea, de el sacerdote de tu parroquia, o Exactamente. el médico, no sé. Todos. Sí. ¿Quién Hemos tiene rebasado, eso de yo la creo, prudencia? los tiempos del pasado. La abuela decía, sé sensato. En alguien debe de caber la prudencia. Y son frases que venimos... En alguien debe caber la prudencia, ante Decía un la disgusto, abuela, ante un pleito. ante una situación. Sí. Y Es tratabas lo que de ser Peña Nieto como- le va a decir a Chonk y Así. a Monte Alejandro Sean Rubio. prudentes. Sean prudentes, Sí. en alguien debe caber la prudencia. Por eso es que estamos viviendo tanta violencia, porque tampoco aprendemos a vivir en esa situación, el decir, mejor me quedo callado. ¿Cuándo debo decir las cosas o no? ¿Cuál es el tiempo adecuado? Es muy difícil, yo lo sé, pero por esa razón hemos cambiado la manera de la convivencia entre nosotros. Siempre somos los poderosos. Yo tengo la verdad, yo tengo el dinero y rebaso esos límites del otro. Entonces va a haber una consecuencia por haber dicho algo de ti, Jesús Manuel, y tú te vas a enojar conmigo, porque fui imprudente en este momento al descubrir una situación que tú has callado siempre y que tú me lo has comentado en secreto, por ejemplo. O escucho un comentario de una persona y le digo, ¿qué crees, Lupita? Dice Jesús Manuel de ti esto y esto y esto. Voy a Pero eso ya generar... es chismoso, eso es cotilleo. No. Voy a generar ahí un conflicto entre ustedes dos que no había antes. Pero ¿cuál era la intención de ese comentario? Que ella tuviera cuidado en lo que viene realizando y no meter a un tercero, que yo sabía que existía, pero fui imprudente en ese comentario. Entonces yo veo... ¿Cómo se situación cultiva la prudencia? todos los días, a cada momento, Pero, saber a ver, callar. Cuando somos niños, lo que estás diciendo tú, que decía la abuela, a mí me lo decía Sí. mi mamá, me lo decía Sí, la sí, abuela, sí. la tía, el tío, y la maestra Lupita, o sea... ¿Les hiciste sí. caso? ¿Eh? ¿Y les hiciste caso? Imagínate si no les hubiera hecho, o sea, Exacto. ¿cómo andaría el tema, no? Claro. Hoy día. Claro. Pero en los niños de hoy, cuando el tema del aparato, del smartphone, de la tablet, de todas estas cosas, donde hay violencia en los juegos, Claro. y donde los niños ya no pueden ser reprendidos como antes, ¿no? Porque hay también una norma de comportamiento social diferente, Claro. donde a los niños los tratas de otra forma. ¿Cómo era esa frase de que un golpe a tiempo A frena tiempo. la delincuencia? ¿Cómo Sí, era sí, una sí, frase, algo así. ¿no? Y que la ociosidad es la madre de todos los vicios y la pereza se combatía. Y hoy día eso yo lo siento desactualizado en la sociedad moderna, y por lo tanto el tema o la virtud de la prudencia
como que Se va quedando queda atrás. para el decimonónico, para el pensamiento romántico, ¿no? Para los niños que vestían de pantalón corto y tobilleras a los 12 años todavía y no podían entrar a la sala de la familia Claro. cuando estaban los mayores porque eran pláticas de mayor. No Claro. seas imprudente, niño, vete a jugar con la pelota a otra Claro. parte. Claro. Pero hoy día, ¿cómo? Sí, yo creo que una ¿De imprudencia... dónde se mama la prudencia? Vamos. Bueno, en casa. En casa. Pero como si ya no no hay la casas, anunciamos, como no hay ya- familias nucleares de padre, madre, hijos y demás. Ahora tus hijos, mis hijos y nuestros hijos, Claro. esas cosas, ¿no? Mira, y eso es importante marcarlo porque precisamente viene en esa educación de casa. ¿Cómo se está llevando a cabo ahorita el decirle al niño, el importante eres tú, que no te importen los demás, tú tienes que brillar, tienes que ser el número uno, y si te van a pegar, tú les pegas primero? Entonces estás haciendo personas egocéntricas, solo me fijo en mí, y por lo tanto así voy a crecer. Y me la paso atropellando a los demás. O sea, alguien que no ha recibido un no a tiempo, una Exacto. sanción, un castigo, Exacto. un límite, Exactamente. es una persona imprudente en esencia. Sí. O, y sobre o más todo, que imprudente, un autoritario. ¿no? sí, una persona egocéntrica no le importan los demás, solo se importa a sí mismo. Y lo que le pase a los demás, pues discúlpame, eso no existe. Sí, que se mueran los pobres, pues los ricos estamos bien. Exactamente. Claro, sí. Entonces, Es un pensamiento hoy ¿en día base muy a de qué se moda. desarrolla la prudencia? Del respeto. Si en casa no tenemos el respeto, no lo vamos a llevar a cabo afuera. Entonces todo eso se vive y se aprende y se usa en casa. Es el respeto la base de esa prudencia. Es el respeto la base de respetar los sentimientos, la vida del otro. El tratarlo como me gustaría que me trataran. A ver, en teoría, pero en la práctica, el microbús que se te cierra, Claro. la señora imprudente que se atraviesa a la mitad de la calle, Sí. el jovencito que sale corriendo tras de la pelota, o el de las bicicletas. Ahora que está de moda esto de las bicicletas en esta ciudad que antes Sí, era señorial y la Angelópolis es una ciudad bicicletera Claro. y no de buen nivel, porque en otros países las personas que usan bicicleta usan casco, por ejemplo, en la bicicleta, ¿no? Y una Educación. antena, una cosa ahí que lleva una banderita para que lo veas a distancia. Sí. Y hay exámenes para ver si puedes conducir una bicicleta con responsabilidad o no, y los Claro. pavimentos, etcétera. Pero hoy, ¿qué pasa esto? Tú sales de tu casa, aquí sales y de repente vienen los policías en su bicicleta arriba de la banqueta. Eso es una claro. imprudencia, ¿no? Es una Sí. imprudencia. Claro. Yo creo que están los límites, ¿no? ¿En qué momento voy a hacer las cosas y en qué no? Por ejemplo, hoy veo algunos hechos sumamente trágicos, que los ¿Cuáles? vemos hasta los medios de comunicación. El decir, cuando yo dije, vamos a exhibir a una persona y voy a llevar a esta mesa lo del periodista, ¿hasta dónde yo debo de callar una noticia o una postura de alguien? ¿Hasta dónde tengo yo ese derecho? Si yo rebaso, voy a generar un enojo a aquella persona que estoy descubriendo. Y no quiero poner nombres. Y dices, bueno, si yo cometo ese error, seguro que voy a tener una sanción. Los niños que exhibieron teniendo relaciones sexuales y los subieron a la red. Hoy sabemos que hay una marca de la dirección en internet que te pueden dar un seguimiento a quien subió ese video. Lo metes a juicio y te vas contra las personas que imprudentemente tomaron ese video y lo subieron a la red. Situaciones que estamos viviendo hoy en día que dices, respeta. El respeto, ¿qué es eso? A del ver, pero respeto? una cosa es la imprudencia y otra es buscar la verdad y divulgarla, que puede pero ser ¿hasta el dónde? caso de los periodistas. Pero ¿hasta dónde la voy a Bueno, decir? ¿hasta dónde? Pues hasta donde tengas los pantalones y hasta donde te respalde tu editor. Pero sabes Porque que si tienes no- un riesgo. Bueno, Pero pero también un eres riesgo un es nacer, individuo. un riesgo es nacer. Ah, y, bueno. las personas que buscan la igualdad de las circunstancias, la libertad para todos, el conocimiento de los hechos, o sea, de lo contrario sería tanto peca el que mata a la vaca como Claro. el que le jala la pata. Claro. Hay periodistas que por no ser imprudentes son cómplices Se de la conviertes en delincuencia cómplice. Exacto. o del delito de un Exacto. político. ¿Qué es mejor?
Entonces, ¿La estamos, imprudencia? estamos hablando O la entonces... imprudencia ahí no es imprudencia, Víctor. Ahí la imprudencia es a lo mejor valor, determinación, No, yo lo sé. ideales, no sé. Los niños héroes se terminaron hace muchos años. O sea, ya hoy en día ya no hay niños héroes. Y hay quien dice que ni Que ni existieron, existieron. pero bueno, es otra cosa. El tema es en qué momento, el timing, ¿no? ¿En qué momento tengo que decir o yo soy cómplice ¿Cuándo me de debo esa callar? verdad? Sí, Ajá. Y estamos eso es el hablando- secreto. Estamos hablando de asertividad. Cuándo sí, cuándo no, con quién sí, con quién no. Y es muy difícil aplicar esa asertividad cuando solo me miro a mí, solo me importo yo y no me importan los demás. ¿Sí? Porque para ser asertivo y saber cuándo sí, cuándo no, tengo que saber replegarme en ciertos momentos, quedarme callado, no aparecer, no meter, no empujar. Ya forma parte de una estrategia, ya hay ahí algo oculto, ya hay una Forma recámara. forma parte de Ya, la ya educación. hay una recámara, o sea, no voy a decir esto porque ahorita no es bueno que lo diga yo porque vamos a meternos, pero mañana sí lo puedo decir. No, entonces la prudencia o la imprudencia ahí no me cabe muy bien. Yo entendería la imprudencia como cuando llegas a un velorio y cuentas chistes o Claro. de lo que murió el difunto. Claro. Pues dice la gente, oye, espérate, estamos aquí en un Sí. velorio, como, Claro. ¿no? Eso es una imprudencia, ¿no? Sí, sí, sí. O el piloto que deja la puerta abierta y se va a echar sus tragos para tener su clinch ahí con una de las azafatas Claro. y todo el mundo está... Es una imprudencia que esté... Claro. Ok. Sí. Y una irresponsabilidad. Así como... Pero lo que pasa es que el hombre es fuego, la mujer es llega, el diablo sopla. Y ahí es donde debe caber la Ahí, prudencia. ándale, ahí debe caber la prudencia, ok. Sí, ¿en qué momento yo debo darme cuenta que soy imprudente en lo que estoy haciendo, en lo que digo, en mi actuar? Pero tanto lo hago que me acostumbro a esa manera de ser y de pensar. Y todos Pero me hay dicen, gente que por su imprudencia tiene éxito. a veces. Esos reventadores de reuniones, esos que... Y hay otros que dicen, no lo invites porque es muy imprudente, dice Sí, cosas sí, que sí. no. Exacto. Sí. Tendría que ver con El famoso mala copa. Sí, ándale, que tiene mala uva o mala copa. Tendría que ver con esto que ya nos enseña hoy, que era la educación cívica, no quiero decir el protocolo de la etiqueta, porque tampoco va por ahí, ¿no? Pero sí esas mínimas condiciones para que un ser humano se desarrolle en sociedad. Es el respeto. Como el darle la cera a las señoras o a la mujer o qué sé yo, como el no cruzar a la mitad de la calle, Claro, ¿no? claro. Como el no venir con el teléfono cuando vienes manejando, que no vienes con el teléfono cuando vienes caminando porque te puedes tropezar o qué sé yo, esas cosas. Fíjate, el teléfono cuando vienes manejando es una, Es una imprudencia muy imprudencia alta. y es un riesgo muy Te elevado. pones en riesgo tú y pones en riesgo a mucha A las gente. demás personas, ¿sí? Eso es una imprudencia muy, muy grande Sí. y que se comete todos los días y a cada hora. Entonces, estamos hablando básicamente de educación, del respeto. No, y hay De ese imprudencias que civismo. sí se pagan muy caras. Claro. Como aquel que se quiso ligar a la esposa de su jefe. Claro. Claro. Esa es una imprudencia muy grave, ¿no? O sea, Hasta se quedó sin comer. Se quedó sin chamba. Sí. Sí, hay situaciones cotidianas que dices, todo lo que hemos platicado del pasado, Sí. hoy lo vivimos, ¿no? De mil maneras, pero Sí. sigue siendo... En el cuidado de nuestra persona somos imprudentes, ¿no? Sí. Porque los abusos, los excesos También. generan las enfermedades. También. Entonces, tal vez el primer principio de la prudencia sería el cuidar de nuestro cuerpo, ¿no? Sí, es lo primero. Tal vez, ¿no? Tus horas de Fíjate que sueño, ¿no? básicamente decías tú, ¿cómo se hace esto? Es hacernos conscientes de cómo actuamos y para qué actuamos de esa manera. Porque todas las acciones que yo tenga, todas esas elecciones van a tener una consecuencia. Una consecuencia. Entonces ahí es donde entra la asertividad. Bien. ¿Es prudente que yo hable en este momento o no? Si yo hablo en este momento, ¿qué va a pasar con Jesús? ¿Qué va a pasar con Víctor? Sí, sí, sí. Y de ellos dos, ¿qué va a pasar conmigo? Entonces Ahora, también es hay- cuidar tu dignidad, tu propia Sí, sí, valía. Sí, sí. Hay quien es imprudente porque es el reflejo de su timidez. También. También.
soy tan tímido que no sé cómo y entonces No llego y sabes atropello. cómo entrar en la plática, en la conversación. Y o atropello. presentar, entonces llegas y atropellas. Exacto. Es una imprudencia, pero es Claro. una imprudencia derivada de un problema diferente. Sí, ¿no? sí, sí. O sea, ¿la prudencia es intencional siempre o no? No siempre, es derivada del impulso. Y precisamente el impulso no nos lleva a un buen término, ¿no? Siempre habrá consecuencias que no siempre son positivas. Habrá personas que dicen, mira, esto que acabas de hacer es una imprudencia. Es una imprudencia. Pero yo te conozco de años y sé que eres tan tímido que no supiste cómo. Sí. Y a lo mejor lo justifico y pasa. Pero habrá personas que dicen, no, yo te conozco. Y siempre es Y así. tú siempre has sido así y tu intención ha sido Como lastimar. Tu cuate. Una imprudencia. Sí. Entonces, también ahí se deriva el que a veces conoces a la persona, el que la mirada no miente, el que a veces pasa algo y el que lo provocó está por acá así sentadito como, wow, lo logré. Entonces, tiene mucho que ver con la persona individualmente, qué es lo que O quieres sea, hacer. por ejemplo, una imprudencia. Ahora estos días, el presidente Peña Nieto en un mensaje dijo, hay países peores que México. No, pues Es una sí. imprudencia. Por ¿no? supuesto. Claro. Bueno, aparte de otra cosa, pero es una imprudencia. Por Sí. supuesto. Sí, A ver si no le dicen, a ver, oigan los nombres. sí. No, y habrá quien diga, hay presidentes mejores que Peña Nieto en el claro. mundo, ¿no? Claro. Sí, pero, O sea, eso te arriesgas a Pero que hace te digan. rato tú decías que tanto es imprudencia y que tanto es verdad. No. Y fue el ejemplo que Ahí dije, es. ¿por qué hablas de los demás? Mejor, si vas a corregir, dímelo a mí. Claro. No metas a otras personas. Yo creo que si yo te preguntara, Jesús Manuel, ¿cuántas veces respiras al día? Tú dices, ¿yo qué Yo voy a hice saber? un cálculo una vez. Wow. O sea, es automatizado. Mi respiración es ¿Por qué se automatizada. ríen, hombre? Yo una vez hice un cálculo. Es automatizada nuestra respiración. Dices, Sí. así vivimos, En automático. en automático. ¿Cuántos pasos das de aquí al baño cada vez que te levantes de tu cama? Pues nunca las he contado. Pues comienza a contarle. Según si duermo del lado derecho o del lado izquierdo, porque si duermo cerca del baño Pero es fíjate, menos. lo que está Comienza a diciendo contarlo. Víctor es... Y si dejan zapatos tirados a la mitad, pues me tropiezo Exacto. y hago más. Eso fue una Más que- imprudencia de sí. alguien. Es una imprudencia de Exactamente. ti mismo, Sí, ¿no? claro. Porque- Entonces, hay que hacer conciencia, es el despertar de esa conciencia de todos. ¿Qué estamos Ándale. haciendo? Eso que acabas de decir tú es despertar la conciencia, porque tú les dices, ponte a contar los pasos al baño, ponte a contar los pasos a la cocina, se van a volver obsesivos No, compulsivos. piensa lo que vas a decir. Exacto. Conecta tu cerebro Había a tu un lengua. Exactamente. cartelito Y a tu muy corazón de una famoso, vez. ¿no? Antes de hablar, conecta la lengua al Sí. cerebro. Exactamente. Y había otro que decía, en boca cerrada no entran moscas. Y otro que me gusta mucho que dice, el hombre es dueño de su silencio y esclavo Sí. de su lengua, ¿no? O algo así. De su actuar, De su palabra. de su palabra. El Y- hombre es dueño de su silencio y esclavo de su palabra. Es una frase medio cántabra, asturiana, algo así. Y todas esas frases, si te das cuenta, tienen que ver con la prudencia. Con la prudencia. El saber callarte a tiempo, el saber detenerte a tiempo. Sí. Que Pero muchas con esa veces es- prudencia que heredamos de la colonia, ¿no? De que el otro pues es el virrey y el otro pues es el de la Casa Real y antes pues era del Tlatoani o del emperador o qué sé yo. O sea, esa cuestión de que no todos somos iguales y todos somos iguales, por lo Claro. menos en Es el poder. encuerados somos iguales. Y nosotros seguimos les aquí. colgará más que otros, ¿no? Pero Seguimos aquí y ellos ya se fueron. Y nosotros seguimos aquí, o sea. pues seguimos es genéticamente cargados con eso. Claro, o sea, Exactamente. pues es una postura. Está interesante la prudencia y Sí, la sí, prudencia sí. y el imprudente, los imprudentes. Muy bien, doña Guadalupe, muy interesante. Gracias. Como siempre nos haces reflexionar Gracias. sobre estos asuntos. Doctor, Al contrario. comendatore, doctor Víctor Gómez y la doctora Guadalupe Palomares. Gracias. Muchas gracias. Los periodistas.